I loved Michael. I love Michael Jackson. I love him. El 27 de junio de 2009, 2 días después de la muerte de Michael Jackson, el Dr. Conrad Murray entró al Ritz-Carlton de Marina del Rey, California, donde se hospedaban sus abogados, y se sentó frente a 2 detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles. Durante 4 horas, con una grabadora encendida sobre la mesa, Murray habló. Describió lo que había visto, lo que había hecho, lo que había encontrado cuando regresó de ese baño, lo que el cuerpo de Jackson parecía, lo que Murray sintió en esos minutos. Esa grabación nunca fue reproducida públicamente hasta el 7 de octubre de 2011, cuando los fiscales del juicio por homicidio involuntario la pusieron frente a un jurado de 12 personas. Y lo que ese jurado escuchó durante las horas siguientes, la voz tranquila y metódica de un hombre describiendo los últimos momentos de alguien bajo su cuidado, con la calma de quien ha tenido 48 horas para decidir exactamente qué decir y qué no decir, es uno de los documentos más inquietantes que existen sobre lo que realmente ocurrió dentro de esa habitación. Porque Murray contó muchas cosas, y lo que eligió no contar, lo que salió después en otras formas, en otras entrevistas, en un libro que publicó años después, en declaraciones a tabloides británicos, construye una historia completamente diferente de la que el jurado escuchó. Para entender lo que Murray vio y lo que nunca le dijo a nadie, hay que empezar por lo que la grabación del 27 de junio sí contiene. Murray describe la habitación de Jackson con una precisión que solo puede tener alguien que la conocía íntimamente. No como médico que llega a una escena, sino como alguien que había estado en esa habitación casi todas las noches durante semanas. Murray, a veces, describió a Jackson como un hombre químicamente adicto que tenía un profundo conocimiento farmacológico. Esa frase, conocimiento farmacológico, era una descripción de Jackson que Murray usaba para explicar por qué el artista sabía exactamente lo que le pedía y exactamente cómo debía administrarse. No era un paciente ingenuo que no entendía lo que le ponían en el cuerpo. Era alguien que conocía la farmacología de lo que pedía con suficiente precisión para haber discutido con Murray sobre dosis, combinaciones y efectos secundarios. Murray dijo a la policía que las venas de Jackson estaban secas, como las de un anciano, lo que hacía difícil encontrar sitios para inyectar el cuerzo. De la salud de Jackson, dijo que el cantante era muy delgado, tenía problemas con su cadera derecha y sufría de un hongo en los pies. Estas 3 observaciones, las venas secas, la cadera, el hongo, son la descripción de un médico que conocía el cuerpo de su paciente con la intimidad que solo produce meses de contacto físico diario. Murray veía ese cuerpo cada noche. Sabía exactamente cómo había cambiado, sabía exactamente qué había deteriorado. Y ninguna de esas observaciones, ninguna de esas señales de deterioro físico visible, lo había llevado a interrumpir lo que estaba haciendo en esa habitación. Pero lo que la grabación del 27 de junio no contenía era exactamente tan revelador como lo que sí contenía. Murray no mencionó el volumen real de propofol que había administrado durante las semanas anteriores. No mencionó los 255 viales que había ordenado a Applied Pharmacy Services entre abril y junio de 2009. No mencionó que había estado administrando propofol a Jackson casi todas las noches durante 7 semanas consecutivas. Solo mencionó los 25 miligramos de la mañana del 25 de junio. Una dosis. En un contexto que sugería un evento aislado, no el final de una pauta de anestesia nocturna de 2 meses.
Murray dijo que no llamó al 911 de inmediato porque hablar con un operador del 911 sería negligencia hacia el cantante. Esa frase, pronunciada con la misma calma metódica de toda la entrevista, es la que los fiscales reproducirían más veces durante el juicio porque contiene la contradicción más obvia de todo el caso. La definición médica de negligencia en una emergencia cardíaca es exactamente lo contrario de lo que Murray describía. Llamar al 911 es el estándar mínimo de atención. No llamar al 911 es la negligencia. Murray invirtió completamente esa ecuación y lo hizo con la convicción de alguien que había tenido 48 horas para construir esa narrativa. Murray insistió en que solo estuvo alejado de la cama de Jackson durante 2 minutos cuando el cantante dejó de respirar. Ese número, 2 minutos, era el núcleo de su versión. Porque si había estado ausente solo 2 minutos, la ventana entre el colapso y su intervención era suficientemente estrecha como para que el daño cerebral que encontraron los paramédicos pudiera atribuirse a algo distinto de la demora. Los registros telefónicos demostraron después que esos 2 minutos eran una ficción. Pero en la grabación del 27 de junio, Murray los afirmó con la misma tranquilidad con que había descrito las venas secas de Jackson. Lo que Murray nunca le dijo a nadie en esas 4 horas de grabación era lo que él mismo había visto cuando regresó al cuarto. Los paramédicos que llegaron después describieron lo que encontraron con precisión forense. Jackson en el suelo, piel fría, ojos abiertos, pupilas fijas y dilatadas, sin actividad cardíaca. El paramédico Martin Blount dijo que cuando llegó, Jackson estaba en el piso del dormitorio, usando solo un gorro quirúrgico y la parte superior de su pijama, con las costillas visibles. Su piel estaba fría y tornándose azul. Sus ojos estaban fijos y dilatados, declaró Blount. Cuando le preguntaron si tenía una opinión sobre si Jackson estaba vivo, respondió, creía que estaba muerto. Lo que Murray vio cuando regresó del baño, varios minutos antes de que llegaran los paramédicos, debía ser esencialmente lo mismo. La diferencia es que Murray no lo describió así. Murray no dijo que Jackson estaba frío, no dijo que sus pupilas estaban fijas, no dijo que su piel estaba tornándose azul. Describió haber encontrado a Jackson sin respirar y haber comenzado inmediatamente la reanimación. La versión de Murray creaba la posibilidad de que Jackson hubiera colapsado en los segundos inmediatamente anteriores a su regreso. Lo que el estado físico del cuerpo describía, según el paramédico que llegó minutos después, era que Jackson llevaba mucho más tiempo en ese estado. Murray también nunca le dijo a nadie, en esa entrevista ni en ninguna de las que daría en los años siguientes, lo que le dijo a su asistente antes de llamar al 911. Alberto Álvarez, el asistente que subió corriendo cuando Murray lo llamó, testificó bajo juramento que lo primero que Murray le pidió fue que recogiera los frascos de medicamentos del suelo y de la mesita de noche. Martin Blount testificó que vio al médico agarrar 3 frascos pequeños de lidocaína y colocarlos en una bolsa mientras hacían esfuerzos inútiles para reanimar al artista. Eso ocurrió antes de la llamada al 911. Murray nunca mencionó ese detalle en la entrevista del 27 de junio. Años después, una vez libre de prisión y con las licencias médicas revocadas en múltiples estados, Murray comenzó a hablar de una forma diferente. Murray, en una entrevista con The Mail on Sunday, afirmó, «No maté a Michael Jackson, era un drogadicto. Michael Jackson accidentalmente se mató a sí mismo». Y añadió algo que nadie en el juicio había escuchado con esa crudeza. «Nunca le di a Michael nada que pudiera matarlo. Lo amé. Todavía lo hago.
siempre lo haré. Hay un vacío en mi corazón, un dolor persistente. Lo extraño cada día. Esas dos afirmaciones, que lo amaba y que no lo mató, que hay un vacío en su corazón y que Jackson se mató a sí mismo, coexisten en la misma entrevista sin que Murray parezca percibir la contradicción. Alguien que amas y que accidentalmente se mató a sí mismo con drogas que tú administraste, en una habitación donde tú eras el único responsable de su seguridad, con equipo que tú sabías era insuficiente para una emergencia. No es un evento que absuelva al médico de responsabilidad simplemente porque el médico diga que lo amaba. Murray también reveló detalles sobre el estado del dormitorio que nunca había aparecido en los registros judiciales. La habitación olía porque él ni siquiera dejaba entrar a las mucamas para limpiarla. Había ropa tirada por todos lados, y describió la intimidad de lo que había hecho cada noche. ¿Quieres saber cuán cercanos éramos? Yo sostenía su pene cada noche para colocar un catéter porque era incontinente por la noche. Michael no confiaba en nadie. Esa declaración sobre el catéter, sobre la incontinencia nocturna, sobre la desconfianza que Jackson tenía hacia cualquier persona que no fuera Murray para esa intimidad específica, dice algo sobre la naturaleza de la relación que ninguna descripción de empleador-empleado podía capturar. Murray había pasado a ocupar un lugar en la vida de Jackson que iba mucho más allá de lo clínico. Era el único testigo de esa vulnerabilidad nocturna. Y era también, por esa misma razón, el único que sabía exactamente qué estado tenía el cuerpo de Jackson antes de que los paramédicos llegaran. En el libro que Murray publicó años después, This Is It, The Secret Lives of Dr. Conrad Murray and Michael Jackson, describió a Murray como alguien que fue mucho más que el médico de Jackson, y dijo que fue uno de los amigos más cercanos de Jackson y su único confidente. Fue a Murray a quien Jackson le confió los secretos más profundos y oscuros de él y su familia. Esa descripción, que en la versión de Murray es presentada como prueba de su cercanía y su importancia en la vida de Jackson, es también la descripción más precisa del tipo de acceso que Murray tenía a Jackson y que ningún otro médico ni ninguna otra persona en ese círculo tenía. 3 días antes de su muerte, empecé a retirarle el propofol a Mr. Jackson, dijo Murray en la grabación de la policía. Era mi amigo, y se abrió conmigo de diferentes maneras, y quería ayudarlo. Quería ayudarlo. Eso también está en la grabación, y puede ser completamente verdadero al mismo tiempo que todo lo demás, que lo había estado administrando propofol cada noche durante 7 semanas, que recogió los frascos antes de llamar al 911, que no mencionó el propofol en urgencias, que esperó entre 20 y 25 minutos antes de llamar a los servicios de emergencia, que describió la demora como no haber querido negligenciar a su paciente. Todas esas cosas pueden ser verdad simultáneamente. Y esa coexistencia, la del médico que dice que amaba a su paciente y la del médico que hizo todo lo que hizo en esa habitación y en esas horas, es posiblemente la descripción más exacta de lo que fue Conrad Murray en la vida de Michael Jackson. Alguien que probablemente nunca quiso que muriera y que al mismo tiempo creó exactamente las condiciones bajo las cuales su muerte se volvió inevitable. Lo que el doctor vio en esos últimos momentos, lo que nunca le dijo a nadie en esa habitación del Ritz-Carlton mientras la grabadora corría, era la imagen de un hombre que llevaba demasiado tiempo sin recibir oxígeno. Una imagen que los paramédicos confirmarían minutos después con palabras que Murray nunca usó: frío, azul, fijo, dilatado. Las palabras de alguien que ha visto lo que está describiendo. Las palabras que Murray eligió no decir.
porque decirlas habría requerido admitir exactamente cuánto tiempo había pasado entre el momento en que encontró a Jackson sin respirar y el momento en que alguien con equipo real fue alertado para responder. Y ese tiempo, ese intervalo que la grabación del 27 de junio intentó reducir a 2 minutos, fue lo que el jurado finalmente calculó en los suyos. 9 horas de deliberación. Veredicto unánime de culpabilidad, 4 años de condena, 2 años cumplidos, y Conrad Murray, libre desde octubre de 2013, todavía dice que lo amaba, y que no lo mató, y que hay un vacío en su corazón, las 3 cosas a la vez,